Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera parte de este tenis que estamos haciendo. En esta ocasión vamos a generar algunos detalles. Eh, Vamos a empezar generando lo que es una capa. La vamos a poner de color verde, un verde un tanto chillón para que se vea a simple vista. Y con herramienta de curva vamos a hacer esto, fíjense. Bueno, este lo voy a seleccionar, control C, control V. Queda seleccionado, voy a aislar objetos o Invert Selection and Hide, como tú le llames. Y voy a hacer esto, voy a hacer una especie de curva. Igual ahorita la voy a modificar. Lo importante de esta curva es que salga en ambos extremos y lo único que voy a hacer es recortar la parte de aquí arriba. Lo de acá abajo lo cambio de capa aquí a la capa de color verde. A esto le voy a dar un offset. Este offset va a ser bueno, le voy a dar mi desfase hacia afuera, sólido sí. Distancia yo creo que de 0.1. Déjenme ver qué tal se ve. Vamos a activar lo que teníamos acá escondido. Ok, se ve bien. 0.1. Este lo voy a esconder. Y, bueno, ese no, me equivoqué. Voy a esconder el verde. Y lo que voy a hacer aquí es generar unos rectángulos. Pero igual, voy a seleccionar voy a invertir selección y esconder. Y voy a generar aquí unos rectángulos de esta manera, ¿no? Lo que voy a hacer es generar aquí un rectangulito. Y lo voy a poner aquí en diagonal. Voy a transformar, voy a rotar. Algo así. Ok. Y voy a copiar aquí unas 3 unidades. Algo así. También esto yo creo que lo voy a hacer más pequeñín. Nada más lo selecciono. Transformar, escalar, escalar un D. Lo voy a hacer más pequeño. Algo así está bien, me parece a mí. Y lo que voy a hacer es proyectarlo. Voy a venir aquí a mi proyectar curvas. Quiero que se proyecten aquí. Un enter. Se proyectan en ambos lados, está bien. Voy a esconder a estas entidades les voy a hacer un parche. Y también a las de allá. No puedo hacer un mirror porque nuestro tenis no es igual de los dos lados. Eso es bastante importante. Voy a recortar esto de aquí. Voy a hacer lo mismo con lo de acá, ¿no? Nada más, ojo, control Z. Tenía todavía mi comando activo. Selecciono estas entidades. Voy aquí a mi recortar. Quiero recortar aquí. Y estas entidades les voy a dar un offset también hacia la parte de afuera. Pero esta solamente va a ser de 0.06. Y estas también. Pero hacia la parte de afuera, 0.06. Y esto lo voy a cambiar de capa. Tal vez a esta de aquí. Cambiar capa de objeto. Y vamos a ver qué tal vamos. Bien, chequen. Ahora voy a seleccionar estas entidades. Las polisuperficies. Y esta, igual aislar objetos. Y lo que voy a hacer aquí es generar algunos perfiles. Por ejemplo, voy a hacer una capa. En la capa de color rojo me parece. Voy a hacer aquí unos perfiles. Algo así. Esos perfiles los voy a ir copiando. Tal vez aquí. Voy a poner unos 3 o 4 perfiles. Estos solamente van a ser de decoración porque las agujetas se amarran en otra parte aquí adentro. Y lo que voy a hacer aquí es igualmente proyectar, ¿no? Voy a venir igual del otro lado, después es más... Ok, voy a hacer esto. Fíjense, como aquí mi perfil es un poco diferente, voy a proyectar aquí. Y los que estén del otro lado, chequen, unos van a quedar más abajo, unos más arriba. Les quedaron muy pegados. Y estos no. Estos que no quedaron pegados, los puedo seleccionar. Por el momento los puedo cambiar a otra capa, cambiar capa de objeto. Los voy a poner más hacia arriba. Por ahí yo creo. Y los voy a proyectar. Voy a venir aquí a proyectar. Aquí. Ok, se acaban de pegar, los originales los suprimo, si se suprimieron así también. Ahorita los cambio todos a la misma capa, nada más los selecciono. Vengo aquí, cambiar capa de objeto. De hecho, déjenme ver en qué capa estaban. En la roja, yo creo que sí en la roja, cambiar capa de objeto. Esto lo voy a, un momento lo voy a ocultar. De esto voy a generar un parche. Espero que me quede en uno solo. No,
Ok, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer un parche pero por sección. Primero esta, acepto, y con esos pequeños círculos que no los debí de haber deseleccionado realmente, no. Lo que voy a hacer es streamear, voy a recortar, quiero recortar aquí, aquí, adentro, aquí, aquí, aquí. Y voy a hacer lo mismo de este lado, ¿no? Aquí ya puedo cerrar comando, selecciono estos elementos. Voy a venir aquí otra vez a lo que es mi parche, aceptamos, recortar, corto aquí afuera y corto aquí. Acepto. Esto también le voy a dar un espesor, le voy a dar un espesor hacia la parte de afuera. Estas son unas decoraciones que tiene mi objeto. Chequen, aquí me faltó cortar uno, entonces voy a recortar. Ok. A esto le voy a dar un offset, un desfase hacia afuera de 0.05, que sea muy delgadito nada más. Esto también. Ok, y por el momento vamos así. Ok. Tenemos bastantes aquí elementos. Vean. Estos elementos, si tú los quieres eliminar, que sea bajo tu responsabilidad. A mí no me gusta eliminar nada de esto. Ahora, en este caso, lo que vamos a hacer es... Déjenme ver aquí. Están muy hacia arriba estas entidades. Yo creo que las voy a bajar un poquito. Espero que me coincidan y que no se coman algo de por aquí. Espero que no había considerado que ahí estaba la lengüeta. Ok. Esos vectores que quedaron ahí se pueden quedar realmente. O los puedo suprimir. Ok, ya que tengo ahí acomodados. Fíjense que mi tenis ya va tomando mucha más forma. Lo que voy a hacer es ahora en la parte de atrás también proyectar mi logotipo. Para eso voy a hacer algunos rectangulitos. Ahora, chequen, aquí tengo lo que es este logotipo, solamente lo calqué, pero lo puedes hacer con la herramienta de curva. Puedes ahí poner alguna otra marca que a ti te agrade. Simplemente tengo estos vectores y los voy a acomodar donde quiero que queden, o sea, por aquí en la parte de atrás. Ya están seleccionados. Déjenme ver dónde los... Sí, ahí abajo está bien. Los voy a seleccionar esos vectores y voy a seleccionar esta parte. Igual aislar objetos. Y lo que voy a hacer es bien sencillo. Esto lo voy a proyectar aquí. Esto lo voy a ocultar. Y como lo he hecho anteriormente, voy a hacer un parche con esto. Voy a recortar lo que hay aquí del parche. Y a esto le voy a dar un offset hacia la parte de afuera. Yo creo que esto de 1 milímetro estaría bien. Offset. Déjenme ver si está hacia afuera. No está hacia afuera. De .1. Y tendríamos esta marca en la parte de aquí atrás. Obviamente cuando haga yo el reflejo, el otro zapato va a tener esto reflejado, pero igual le puedo hacer un mirror o puedo volver a hacer este project y listo. Ahora fíjense, esto es bien interesante. Voy a ocultar todo esto. Ando ocultando y apareciendo muchos elementos, pero chequen. Les comenté en el video pasado que aquí vamos a generar una rejilla. ¿Qué hay que hacer con esto? Voy a seleccionar esta entidad y lo que voy a hacer aquí es un smash. Voy a dar un enter, aceptamos también aquí. No sé si ya he comentado para qué es este comando de smash en alguna vez, o sea si ya subí su video, pero si no lo voy a subir dentro de poco. Y fíjense, esto lo voy a ocultar por el momento. Me quedo solamente con esto de aquí. Lo que voy a hacer es control C, control V. Esto también lo escondo, o sea, control C, control V, quedó algo seleccionado. Eso seleccionado lo escondí. Y lo que voy a hacer aquí es generar mi patrón. Por ejemplo, voy a seleccionar y voy a hacer un montón de circulitos. Si tú quieres tomarte el tiempo de hacer un patrón diferente, está perfecto. Pero yo voy a poner aquí un montón de circulitos. No importa realmente aquí la distancia, solamente quiero que se comprenda cómo se hace este tipo de patrones. Voy a poner aquí, voy a pausar y ahorita que ya tenga todos, pues regreso aquí. Vean, aquí tengo ya lleno aquí de círculos, hice un patrón. Nada más lo que voy a hacer es seleccionar esta entidad. Voy a partir, quiero partir con todos estos elementos, acepto. Ya que se partió, voy a borrar todo esto. ¿Para qué? Para generar ahí lo que es, como les comentaba, un patrón. Aparezco todo lo que ahí ocultado. Y tendría aquí dos entidades, una sin perforaciones y una con perforaciones. Seleccionamos
la que sí tiene perforaciones, voy a venir a este comando que se llama fluir, pero no fluir por curva. Este nada más se llama fluir y está aquí, fluir por superficie. Como ya tengo seleccionado lo que quiero doblar, ya nada más selecciono la base y donde quiero que se pegue. Ojo, aquí espero que me quede a la primera. No me refiero a que el comando esté mal o algo por el estilo, sino que cuando yo haga referencia en el clic, debo de darle clic en la región a la que corresponde esta zona. Es decir, si doy clic aquí, vamos a ver si estoy dando clic correcto aquí o tendría que ser del otro lado. Me doy cuenta porque debe de embonar perfectamente esto. Chequen, aquí no embona y eso es porque di mal el clic. Entonces lo que voy a hacer es de nueva cuenta, cliquear y cliquear. Debe de ser por aquí. Chequen, aquí sí. Vean, esto era lo que me refería con esta especie de telita que traen esos tenis. Vean, obviamente debe ser más pequeñita, un patrón mejor trabajado que el que acabo de hacer, pero a este solamente le puedo dar un offset hacia arriba, no sé, de 0.03. Acepto. Y tendríamos este patrón que yo les comentaba, ¿no? Vean, este de aquí. Ahora por último vamos a generar lo que son las agujetas. Estas las vamos a interpretar únicamente, pero nos van a quedar bastante interesantes. Selecciono esta entidad, vengo a Invert Selection and Hide y voy a aparecer cualquier otra, no sé. Voy a aparecer esta, la verde tal vez. Ojo, esta solamente es para interpretarlas. Y déjenme ver en qué parte estamos. Ok, voy a venir a la herramienta de curva o de polilínea y voy a hacer esto. Selecciono y esta entidad la voy a copiar hacia la parte de abajo, ¿no? Es una simple línea, cliqueo, cliqueo, cliqueo. Estas de aquí le voy a aplicar un mirror. Algo así. Ok. Y estas entidades las voy a pegar, pero yo creo, déjenme seleccionarlas, que las vamos a rotar un tanto, ¿no? Voy a venir a transformar, voy a venir a rotar y voy a hacer esto. Los voy a traer aquí enfrente de lo que es mi entidad y los voy a poner a algo así. Ok, creo que ya se ven mejor. Lo que voy a hacer aquí en la vista superior es proyectar aquí, eliminar original, le tengo que decir que sí, acepto y se van a pegar aquí. Ahora, fíjense qué voy a hacer con la primera y con la última. Voy a hacer una selección. Déjenme ver si en la vista superior me deja. Esta y esta las voy a seleccionar y las voy a reconstruir. Voy a agregar un rebuild. Y no sé, número de puntos. Dice que tiene 40. Creo que así están bien. Déjenme ver, cancelar. Voy a activar sus puntos. Si ya están sus puntos activados, está bien. El punto de hasta acá. Ok, voy a ocultar este tantito. Y voy a activar los puntos de esta entidad. El último lo voy a venir así. Y este también activo sus puntos. El último lo voy a traer así. De momento se va a ver bastante raro, yo lo sé. Pero ahora sí podemos activar lo que hemos escondido del zapato. Voy a volver a reconstruir esto, porque algo pasó por ahí, déjame ver. Tal vez sí porque lo hice los dos a la vez. Rebuild. Este dice que tiene, no, 145 no, le vamos a poner 30, está bien. Y este también le voy a poner unos 30. Ok, déjenme ver si ya puedo activar. Ok, le voy a poner menos. Voy a reconstruir una vez más, creo que tiene muchos puntos. Voy a hacer una reconstrucción. Aquí está el comando de rebuild. Le quiero poner unos 20 puntos, igual a este. Lo que voy a hacer es activar sus puntos y voy a ir modificando. Los voy a ir haciendo hacia abajo. Estos más hacia abajo. Lo que voy a hacer es que se vean como una especie de cuerda, igual estos de aquí. Los voy a ir haciendo hacia la parte de abajo. Esta parte de aquí también. Y estos de aquí también. Lo que necesito hacer es que haya una especie como de caída. Exactamente. Algo así. Bien, lo que vamos a hacer ahora es generar un pipe en cada uno de ellos. Recuerden, esto solamente para interpretar lo que son mis agujetas. Pero voy a venir aquí a lo que es... Obviamente aquí va a haber una especie de cruce, pero solamente hay que tener cuidado que venga por la parte de arriba.
Estos tipos de tenis generalmente en la parte de aquí adentro tienen una especie de ganchitos donde se amarran las agujetas, pero no pasa nada en este caso que lo estamos interpretando. Y si quiero, déjame cambiar este de capa, yo creo que a la de color negro. Y les comentaba, si yo quiero o la de color blanco. Lo único que debo de hacer ahora es generar algunos pipes aquí. Por ejemplo, sé que en algunos lados, por ejemplo acá, debo de tener cuidado que no atraviese. O por ejemplo, bueno, en realidad en este tipo de tenis los broches están por la parte de aquí adentro, son una especie de tubitos metálicos. Pero voy a hacer un pipe en cada uno de ellos, ¿no? Al final ahorita estamos interpretando solamente esto. Voy a venir a pipe de esto. Déjenme seleccionar el correcto. Y déjenme ver, voy a venir aquí a diámetro, punto 15, vamos a ver qué tal se ve. Ok, y esto lo voy a hacer con todos estos de aquí. Nada más selecciono y voy aceptando para generar estos perfiles. Por el momento se vería algo así. Y también esto ya es extra. En mi modelado, en el render que yo les mostré, sí lo tiene. Obviamente entre más detalles le pongas, va a tener oportunidad de ser más realista. Este todavía lo voy a dejar aquí para el otro zapato. Chequen desde cómo iniciamos ya lo que llevamos. A mí me gusta bastante esto. Vean todo lo que llevamos ya. Ya casi vamos a terminar. Vamos a terminar haciendo dos cosas, pero déjenme ver. Chequen, lo que yo les comentaba aquí era esto. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta entidad. No sé si le dimos grosor a esto. Sí, a este sí le dimos grosor. Fíjense, voy a seleccionar este. Invert Selection and Hide. O aislar objetos, como le llames. Este le voy a hacer Control C, Control V. El que queda seleccionado lo escondo. El que no queda seleccionado le doy un Explode. La parte de adentro la borro. Borro esto de aquí adentro. Borro el grosor que hay aquí. Borro el grosor que hay acá. O sea, lo puedo hacer así, ¿no? Para que sea más sencillito. Igual aquí abajo. Ok. Y con este le voy a hacer un duplicate edge en la parte de aquí arriba. Vamos a seguir todo esto. Todo esto. Acepto. Le hago join. Esto ya lo puedo suprimir. Me quedé únicamente con esa parte de ahí arriba. Esto de acá también yo creo que lo puedo suprimir. Aunque el ejemplo que te voy a dar ahorita lo puedes hacer con todas las partes que quieras. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a interpretar una especie de costuras. Voy a hacer un pequeño tubito. Muy pequeñito. Aunque más grande de lo que debería de ser. Por ejemplo, voy a hacer un pipe. Ahí. Algo así. Lo voy a poner por aquí abajo. Y lo voy a acercar, ¿no? a esta parte. Voy a acercar aquí, transformar, rotar. Lo voy a poner por allí. Lo voy a cambiar de capa a la de color blanco. Cambiar capa de objeto. Es bien importante que para render, generalmente se trabaja mucho más fácil si cada elemento lo tienes en diferente capa. Ahorita les voy a mostrar el tenis que tengo aquí al lado. Pero aquí lo que puedo hacer es una matriz por curva. Esto es lo que quiero repetir, un enter, quiero que se repita aquí, no sé, quiero que se repita unas 120 veces, forma libre. ¿Para qué? Para que se haga esto. ¿Y esto qué es? Aquí lo que vamos a estar interpretando es una especie de costura, vean. Sé que esto es mucho más grande, o sea, las costuras deberían de ser más pequeñitas, pero para efectos del render y que se vea literal en el renderizado, así las vamos a dejar. Déjenme ver si aquí, si les muestro el render y no sé si ahí se las llegué a poner. Vean, me voy a acercar y en este caso, a pesar de que las hice un poquito más grandes, me voy a acercar. Chequen, están aquí. A pesar de que las hice un poquito más grandes, cuesta trabajo verse y ya cuando te acercas ya se ve que están ahí los detalles. Pero tú se lo puedes agregar a toda la parte que quieras, ¿no? Si quieres algunas costuras por acá que se noten, se las puedes ahí agregar. Ahora solo queda generar la otra parte, o sea, el otro tenis. Lo que voy a hacer es esconder todo esto. Y voy a copiar esto, ¿no? Va a quedar el logotipo al revés, pero ahorita se lo puedo voltear. Voy aquí a mi mirror. Hago esto.
Si veo que obviamente el logotipo está al revés, esta es el de aquí. Lo único que voy a hacer es reflejarlo, ¿no? A ver si le queda, ¿no? Si no, tendría ahí que volver a proyectar, pero ya creo que es lo de menos porque ya lo hice una vez, ¿no? Nada más tengo que hacer aquí un mirror con la opción de, bueno, cliqueo, la opción de copiar, le digo que no. Y vamos a ver qué sucede si lo pongo de esta manera. Ahí está comiéndose una pequeña parte. Déjenme ver aquí si lo puedo rotar un poco, aunque sea para que no quede. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Chequen. A ver si tendríamos aquí los dos tenis. Ya nada más bastaría que los ponga en una bonita presentación. O por ahí no sé, creo que fue el que copiamos, ¿no? Nada más rotarlo para que ya en el render tengas ahí un buen ángulo, acercarlo por ahí. Y recuerden, así terminamos ese aquí, déjenme guardarlo. Así terminamos este zapato. Este es el que hice por primera vez. Es este de acá, es muy 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 parecido. Este es en el que me estaba guiando. También quiero comentarles, bueno, chequen, este es el que acabamos de hacer. Este es el que tenía yo. Chequen, aquí nada más lo puse por afuera. Este está por aquí todos juntos, pero a final de cuentas son pequeñitos detalles nada más, ¿no? Este es el render como tal. Vean, tengo por ahí diferente renderizado. Aquí está al revés, pero no pasa nada. Después en Photoshop se lo puedo voltear. Quería comentarles, la primera vez que lo hice, yo creo que horas de trabajo tiene como 20, el que vieron anteriormente. Más o menos unas 20 horas de trabajo. En este caso, inicié a grabar, me tardé como 3 horas grabando este video, porque ya sabía por dónde comenzar y cómo evitar algunos errorcitos por ahí, varias cosillas que estuve evitando. Pero es normal que te tardes bastante en modelar este tipo de objetos, porque sobre todo tiene mucho trabajo. Espero que les haya gustado. No sé si están de acuerdo conmigo que en una escala más o menos de 0 a 100, yo creo que un 70, un 80 estaría bien ponerlo, porque tiene bastantes comandos, no tiene bastantes partes. Pero bueno, recuerda que este modelo va a estar completamente gratuito. Para descomprimir el RAR, la tercera parte de la contraseña va a ser M2, no sé si ya lo había comentado. Son 3 videos, en cada video dije la primera parte es esta, la segunda es esta, la tercera es esta, para que puedas descomprimir, comparar el zapato, utilizarlo si es que te sirve. Si quieres continuar con la edición, te voy a pasar lo que es este archivo. Recuerda que si te agradan este tipo de videos, suscríbete. Este es el primer modelado realmente complejo que añado. Añadí otro de una botellita de perfume Fuller, es bastante interesante también. Vayan a checarlo. Se los voy a dejar aquí al final de este video, entre otros ejercicios. Y también recuerden que puedes dejar tu like, puedes dejar tu comentario si tienes alguna duda. También en la página por ahí de Facebook que tengo, me pueden ustedes también mandar ejercicios. Para que yo me den una idea más o menos de qué pudiese modelar. Obviamente si me mandan 20, 30, no voy a modelar los 20 o los 30, voy a elegir uno que otro por ahí y los voy a poner en cola. Tengo algunas ideas para modelar por ahí. Pero bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.